La probita. Un hecho sin precedentes, por eso decía cuando presentaba el programa al principio del otro bloque, que estamos con hechos internacionales, con hechos inéditos. Bueno, ahora se ha aprobado un reglamento para proceso o juicio político o enjuiciamiento que no tenía ningún precedente en el Consejo Deliberante de Corrientes y que esta es la primera vez. ¿Cómo fue eso? Bueno, en verdad la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes carecía de un procedimiento que permita llevar adelante procesos de juicio político contra funcionarios cuando existiera alguna sospecha de mal desempeño o mal comportamiento en sus funciones. A partir del año pasado, del año 2013, cuando se lleva adelante el proceso de reforma de la Carta Orgánica Municipal, reforma que se hace después de más de 10 años en la ciudad de Corrientes, bueno, se habilita, se modifican los artículos que establecía el funcionamiento el funcionamiento y el control de los organismos municipales y obviamente donde recae también los tribunales administrativos de falta. Y sin duda que eso ameritaba trabajarlo, ameritaba reglamentarlo, y es así que este año se avanzó también con una reglamentación del procedimiento de juicio político, tal que a fines del mes de abril se aprobó una ordenanza para que reglamentara dicho proceso, y esto mejora circunstancialmente en dos aspectos la política. Primero, porque le imprime a la gestión municipal transparencia, le imprime a la gestión municipal mecanismos de control también políticos muy fuertes, pero al mismo tiempo mejora sustancialmente el hecho de que los funcionarios públicos tienen que atender claramente las normativas vigentes, atendiendo a que bueno, hoy existe una mirada desde la Carta Orgánica que está revisando también el comportamiento de los mismos. Y bueno, lo que estamos haciendo hoy desde el Consejo Deliberante es llevar adelante este proceso. Estamos cumpliendo con lo que establece la Carta Orgánica y las ordenanzas vigentes y haciendo obviamente desde el Ejecutivo Municipal, el Consejo Deliberante y todos los organismos vinculados, haciendo cumplir estos mecanismos. Claro, el juicio político municipal era una alternativa remota y se convirtió en algo posible, en cierta forma, con la reforma de la Carta Orgánica. Exactamente. E inédito para un municipio de la provincia de Corrientes. Pero bueno, estos son los desafíos que se enfrentan en la actividad, no en la actividad política solamente, sino en la actividad de gestión pública, teniendo en cuenta que hay que avanzar e innovar en mecanismos que sean sustantivos para la mejora de la calidad institucional. A ver, sin ánimo de poner el dedo o sin ánimo de acusar, de lo que no se trata justamente es de acusar por acusar, sino de lo que se trata es que se garanticen los procesos de transparencia y se garanticen los mecanismos de control a fin de que aquellos funcionarios que no observan las ordenanzas vigentes o las reglamentaciones vigentes, bueno, puedan ser también observados en su funcionamiento. Y luego debemos, desde el Consejo Deliberante, que es el que se convierte en jury de enjuiciamiento, por decirlo sí, con de la algún sala modo, acusadora se divide en dos. Exactamente. Porque es unicameral. Dividiendo en una sala acusadora y en una sala juzgadora, sobre lo que recae un proceso de absoluta responsabilidad en el proceso, en el procedimiento administrativo y judicial que se lleva adelante, y obviamente lo cual le da mucho más innovación todavía a la actividad política. Está claro, pero yo pensaba en una entrevista que tuve hace días atrás con el doctor Julio Sosa, que tiene un trayecto como constitucionalista, inclusive como en la redacción de la Carta Orgánica anterior. Exacto. Hizo aportes ahora, etcétera. Y él me expresó una cosa, que él esperaba que esta Carta Orgánica diera mayor participación al vecino en su redacción, como que se quedó muy corta en la redacción. Ahora, la pregunta es,
¿Es tanto un problema legal como lo plantea Yuyo Sosa, que me parece hasta correcto el planteo? Usted, a ver, lo que no entiendo es si se esperaba mayor participación de los vecinos en un proceso de juicio político o no hablando del juicio político, la apertura de la carta de participación de los vecinos a un juicio político, no a un juicio político, sino a las políticas públicas. A las políticas públicas y a los aportes que voy a hacer, que desde el punto de vista técnico-legal uno puede decir, sí, tiene razón, se quedaron cortos, o no, según se opine. Pero la otra pregunta, que es la más importante, ¿depende tanto del texto legal o de la gestión política que se haga para que exista o no participación de los vecinos? Depende de los incentivos que tengan los vecinos para poder participar, y estos incentivos están claramente vinculados a que su participación generen transformaciones y cambios. Es decir, desde la política podemos aportar mucho, de los procesos políticos podemos aportar mucho, y desde las gestiones municipales, provinciales y nacionales se pueden aportar en este sentido. Yo quiero destacar en esta dirección el hecho tal vez de participación más inédito que se ha dado en los últimos 4 años en la ciudad de Corrientes y en muchas localidades del interior de la provincia, justamente por los incentivos generados desde el Gobierno Nacional, que son las denominadas mesas de gestión. Mesas de gestión que son ámbitos que trascienden las organizaciones propiamente vecinalistas, y que lo que buscan es integrar no solamente a estas organizaciones vecinalistas, es decir, organizaciones de vecinos, lo que comúnmente se denominan comisiones vecinales, sino también a otros organismos de la sociedad civil, tercer sector, es decir, ONG, fundaciones, a los cuerpos policiales, a los bomberos, a las delegaciones municipales, a los APS, a los CAPS. Sí, la agricultura familiar, o sea, Subsecretaría de Agricultura de la Nación, es decir, a todos. Sí, a todos los actores los entes relacionados, que forman parte, que van definiendo las acciones territoriales o socioterritoriales. Hay que entender de que en este sentido el territorio está definido no como un ámbito solamente geográfico, sino como un ámbito sociogeográfico, es decir, el territorio desde donde se gobierna, o el territorio que gobierna esta mesa de gestión, o que debería gobernar esta mesa de gestión, bueno, se define desde la perspectiva social también, es decir, de lo que los individuos que habitan ese territorio perciben como su territorio. Esto claramente no lo traduce la Carta Orgánica, pero sí lo traduce la acción política que en este último tiempo se viene desarrollando. Ahora, la Carta Orgánica es muy clara en el mecanismo de participación, llámese comisiones vecinales. Hace 2 años sancionamos una muy moderna ordenanza en términos de comisiones vecinales, achicando los plazos de conformación y de formalización de las mismas en el mismo Consejo Deliberante. Se ha empezado a desarrollar desde el año 2010 el presupuesto participativo, una estrategia de definir el presupuesto que se va a invertir en determinadas obras públicas municipales. ¿Funciona bien, perdón, el presupuesto participativo? Porque dio la impresión como que empezó con mucho envión y después, a lo mejor la sensación mediática de la imagen y no tiene que ver con el trabajo. ¿Funciona o no funciona? ¿Se le está dando nuevo impulso? Los procesos participativos de presupuestación tienen sus fortalezas y sus debilidades. Sus fortalezas están enmarcadas dentro de la apertura que se define a partir de la definición de las obras que se van a desarrollar en un territorio y la participación en la definición de esas obras, lo cual claramente también está delimitado por un margen restrictivo presupuestario que se establece desde el municipio en este caso, porque el municipio tiene también recursos acotados. Y la debilidad fuerte que tienen los procesos de presupuesto participativo es que muchas veces de estos procesos se empoderan solamente aquellos que tienen más poder de negociación en determinados territorios. Y esto muchas veces es lo que ha pasado y retrasado en muchas oportunidades las obras o las ejecuciones. Pero aún así la experiencia en la ciudad de Corrientes ha sido excelente. Se han ejecutado, no tengo presente aquí la cantidad de obras, pero se han ejecutado salones de usos múltiples en los barrios, donde los vecinos ahora tienen lugares donde no solamente reunirse, sino lugares donde poder festejar cumpleaños infantiles, donde poder llevar adelante otros acontecimientos sociales, donde tienen clases de danza, en barrios sobre todo muy alejados, clases de guitarra o de música en general, se proyectan películas, es decir, hay una actividad social intensa detrás de esos salones de usos múltiples.
como así también actividades que tienen que ver con la definición de los proyectos barriales, los proyectos vecinales. Es decir, en aquellos barrios donde están un poco alejados de determinados centros con provisión de altos de servicios, estos salones le han provisto de determinados bienes y servicios que antes no lo tenían. Por ejemplo, yo cuento agricultura el caso, familiar, por ejemplo, lo que hizo... El caso de las 550 viviendas del barrio Pirayuí. Digamos, si usted lo invita alguna vez a algún vecino, le van a contar claramente el uso que le dan a ese salón de usos múltiples. Aquellos que han tenido oportunidad de visitar los centros integradores comunitarios, que se empezaron a construir también desde el 2010, los salones de usos múltiples están llenos de actividades por la tarde, actividades culturales, actividades recreativas. Es decir, se han convertido en verdaderos centros culturales de esparcimiento que a estos territorios le han dado riqueza, ya no solamente en términos materiales, sino en otros servicios que mejoran muchísimo la calidad de vida de las familias. Ahora, desde la señora que tenía que venir al centro a sacar un turno para hacer gimnasia en determinado hospital, porque le había dicho el médico, y ahora lo puede hacer en el SIC, por ejemplo, ¿no? Sin duda. No solamente, centros con alta tecnología, y basta los que tienen oportunidad de visitar el SIC, el Centro Integrador Comunitario del barrio Ciudades Correntinas, se va a encontrar con un microcine, se va a encontrar con salón multimedia de altísima tecnología, es decir, riqueza enorme que hoy podemos encontrar en algunos barrios que antes no la teníamos y que justamente la participación ciudadana ya no es la misma que teníamos hace 10 años, producto de todas estas incorporaciones tecnológicas y la provisión de servicios de estos centros. Nosotros hablábamos en el primer bloque el tema de los facilitadores judiciales como una posibilidad para resolver conflictos. Entre paréntesis, se puede aplicar a los municipios también, eso es una cosa que yo creo que en eso podrán avanzar inclusive, ¿no? Sí, recién le pasé mi tarjeta a la doctora Paceto para poder coordinar alguna acción. Bueno, eso es una primicia del programa. Para poder coordinar alguna acción desde el Consejo Deliberante con esta política. Pero, y con esto quiero un poco cerrar el programa de hoy, tal vez la nota con la probita para muchos haya sido inusual. ¿Y por qué digo esto? Porque generalmente todo el mundo, cuando uno lo llama a la probita, le pregunta qué pasa con el presupuesto, si se van a pelear con uno, si se van a pelear con otro, qué pasa en la interna del PJ, qué pasa en montones de cuestiones, y resulta que esos son los problemas de los concejales, esos son los problemas de los intendentes, no son los problemas de los vecinos, ¿no? Así es. Entonces, por eso esta nota apuntó a lo comunitario directamente, que a veces, y eso a veces hay que hacer el mea culpa también, el media culpa del periodístico, por entrar en la noticia caliente o en la pantalla caliente, dejamos de lado cosas que vienen haciéndose de años. Hay un dato, te corto y me parece importante aclarar esto. Fíjate, nosotros el viernes 6 de junio, estamos en Mercedes llevando adelante un foro de concejales, se van a juntar más de 100 concejales de toda la provincia, y donde vamos a trabajar 3 temas específicos, que es inédito también para una actividad de foro de concejales. Vamos a trabajar temas que tienen que ver con gestión tributaria, vamos a trabajar temas que tienen que ver con planeamiento territorial y vamos a trabajar temas que tienen que ver con tratamiento de residuos sólidos urbanos, es decir, 3 temas que son de trascendente importancia para los municipios en la provincia de Corrientes y que para los cuales hoy nosotros gestionamos esta posibilidad de la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación a fin de que poder avanzar en un proceso de gestión y capacitación en este sentido. No dejar de hablar de política, porque la política es lo que define nuestros objetivos y nuestro accionar, pero entender de que estos procesos, estos temas son candentes y que, bueno, también una demostración más de que hoy también existe espíritu en los consejos deliberantes de poder abordar temas con mucha profundidad y tan estratégicos para los problemas de los correntinos. Sí, yo creo que el gran cambio que hay, y con esta frase quiero despedirme hasta la semana que viene, si Dios quiere, a las 10 de la noche el miércoles que viene, solo si Dios quiere, que política, como dijo la probita, hay y habrá siempre, y es bueno que así sea, ¿no es cierto? El hombre es un animal político. El problema es cuando la política sustituye la agenda.
Y en este caso hay política y hay agenda, y eso hace pensar que algo está cambiando en la Argentina, y especialmente en nuestra corriente por A, algo está cambiando, finalmente. Que lo pasen bien.